Muy buenas a todos y bienvenidos al Top 20 animes de misterio según internet. Vuelve esta saga de vídeos en la que saco la media de las temporadas de los animes más votados en 5 páginas web para llegar al top de la opinión popular sin contar animes en emisión. En este caso el género que ganó en los comentarios fue el de misterio, así que ya sabéis que podéis votar en comentarios cuál queréis que sea el próximo género de esta serie. Ya que estéis en comentarios siempre he dejado fuera las películas, pero os pregunto ahora si queréis que incluya o no películas en estos tops. Y aprovechando que estáis por ahí abajo te cuento que si llegamos a 600 likes me pondré a trabajar en la historia y evolución del género en el anime. Va a ser complicado y todavía me tengo que poner con el de los isekais, pero bueno, ahí está el reto. En fin, los animes de misterio se caracterizan por tener un misterio que resolver en su trama principal que se resolverá al final de la misma. No necesariamente tiene que ser detectivesco o policial, además hay que diferenciarlo del thriller, que mucha gente piensa que es lo mismo. En el misterio, el espectador nunca tiene más información que los personajes, mientras que en el thriller se busca generar tensión dando más información al espectador. Es algo más complejo que esto y se puede combinar, pero bueno, empecemos ya con el top 20 mejores animes de misterio según internet. Número 20, Den no Koi. Arrancamos con este anime de culto de 2007 en la que la realidad aumentada ha avanzado y se ha convertido en una parte fundamental de la vida cotidiana. En este contexto, la protagonista se muda a una ciudad en la que parece haber habido varias desapariciones. Su abuela tiene allí una agencia no oficial de detectives niños y juntos investigarán qué pasa en el mundo virtual que interactúa con su entorno. Anime original animado por Madhouse tras muchos años de trabajo y premiado en los Seiyun y en los Tokyo Anime Awards. Es una serie de autor escrita y dirigida por su creador. Número 19, Haruhi Suzumiya. Por supuesto, entra tanto la melancolía como la desaparición de Suzumiya Haruhi. Véase la serie y la película. Serie contada con una narrativa no lineal que cuenta cómo un chico normal conoce en la secundaria a Haruhi Suzumiya, una chica excéntrica que le arrastra a unirse a la brigada SOS, con la finalidad de conocer seres sobrenaturales y hacer la vida escolar más divertida. Desde la perspectiva de Kion, el protagonista, nos preguntaremos quién es realmente Haruhi y qué le hace tan particular, sobre todo con su forma desordenada de contar la historia, hasta llegar a una de las películas más aclamadas del anime. Kyoto Animation empezó a adaptar estas novelas ligeras en 2006 bajo la dirección de Tatsuya Ishihara, director de Clannad, Hibike Euphonium y Nichijou, entre otras. Número 18, Higurashi no Naku Koroni. Que el thriller y el misterio sean géneros distintos no significa que no se puedan mezclar, y Higurashi es uno de mis thrillers favoritos del anime. Un chico se muda a una aldea en la que resulta haber una maldición que vuelve locas a las personas, y mediante una narrativa de bucles y arcos de preguntas y respuestas iremos descubriendo la maldición de Hinamizawa, anime gore de terror que Studio Deen estrenó en 2006 con 2 temporadas y un arco final en forma de epílogo para adaptar su visual novel. Tuvo una recuela en 2020 pero mancillaron el honor de esta obra maestra, así que mejor os la podéis ahorrar. Número 17, Hyouka, anime del que ya hablé en el top de los Slice of Life, animado por Kyoto Animation en 2012 adaptando las novelas del autor de las recientes Shoushibin series. Cuenta la vida diaria de 4 estudiantes que en el club de clásicos pasan sus días de clase resolviendo misterios tan triviales como intrigantes. Con una animación bonita marca de la casa, unos diálogos absorbentes y el director de la película de Haruhi, justamente, y la serie de Kobayashi-san. Número 16, Summertime Render. Adaptando su manga al completo en 25 episodios estrenados en 2022 por Studio Olm, Summertime Render nos sitúa en el momento en el que el protagonista vuelve a su pueblo natal en una isla por el fallecimiento de una amiga suya. Sin embargo, allí descubrirá que el pueblo está envuelto en la maldición de las sombras, unos seres peligrosos que aparecen en el pueblo y de los que no daré mucho detalle. Con un estilo similar al de Higurashi, que ya salió en el top, y a Re:Zero, que no salió en el top porque no es de misterio, pero sí salió en el de Isekais, se mantendrá atrapado con sus giros de principio a fin. Director de Uchuki Oudai y Komi-san, acompañando del guionista que se encargó de adaptar éxitos como Shingeki no Kyojin, Vinland Saga, Jujutsu Kaisen o Mob Psycho 100. Número 15, Mononoke. Nacido como un spin-off de la muy desconocida Ayakashi Japanese Classic Horror, o mejor dicho, de una de las historias que se cuentan ahí, este anime original de Toei de 2007 se centra en su protagonista, un misterioso maestro del ocultismo viajando por el Japón feudal en busca de espíritus malignos. Para derrotarlos, primero tendrá que investigar sobre el Mononoke en cuestión y aprender de él para así exorcizarlo. Anime de mini historias en el que vamos a ir viendo diferentes casos en un increíble apartado artístico cortesía del diseñador de fondos de El cuento de la princesa Kaguya, o quizás de su director, que también fue director de Ayakashi y de las películas posteriores, las cuales no he tenido en cuenta ya que creo que no son secuelas directas. Además, la primera de ellas salió como 17 años después. Número 14, Shinsekai Yori. Ubicada en unos 1000 años en el futuro, el mundo está ahora poblado de personas que poseen habilidades psico
bioquinéticas que se activan al llegar a la pubertad. Sin embargo, tras la sucesión de una serie de incidentes en la apacible aldea donde viven los protagonistas, un pequeño grupo de jóvenes estudiantes deberá emprender un peligroso viaje para descubrir la verdadera naturaleza de su mundo para proteger a toda la humanidad. Adaptando una novela de 2008, A1 Pictures estrenó en 2012 este anime que tuvo que competir con animes muy populares de la época, pero que supo hacerse un hueco para ser bastante querido en el público. Número 13. Pluto, una de las más recientes del top, irónicamente ya que su manga se publicó entre 2003 y 2009. A partir de una de las historias que aparecieron originalmente en Astro Boy, la obra magna de Osamu Tezuka, el gran mangaka Naoki Urasawa creó esta historia de tono más serio en el que un detective androide comienza a investigar una serie de crímenes violentos perpetrados a robots. En su investigación descubre que una entidad conocida como Pluto busca destruir a los 8 robots especializados que participaron en la guerra. Ahora comienza una carrera contra reloj para salvar a los que quedan y descubrir quién o qué es Pluto exactamente. Con el estilo de dibujo y forma de contar historias del autor de Monster y 20th Century Boys, el anime adapta los 8 tomos en 8 episodios de 1 hora gracias a Studio M2, el tercer estudio fundado por Masao Maruyama después de Madhouse y Mappa. Número 12. Houseki no Kuni. Houseki no Kuni no es un misterio al uso, como algún otro ejemplo que hemos visto en el top. En este mundo futurista en el que viven seres humanoides hechos de gemas y son atacados por criaturas lunares, Foss es asignada con la tarea de escribir una enciclopedia. Pese a que hubiera preferido participar en la guerra, Foss buscará la forma de ser útil a sus compañeras. Además de este lado dramático y personal, resulta que en Houseki iremos descubriendo poco a poco el contexto y la razón de ser de este mundo, buscando la verdad de cuestiones como qué son las gemas, los Lunarians o incluso qué fue de la humanidad. Animada por el estudio Orange en un 3D impecable en 2017, solo adapta el principio de los 13 tomos de su manga, eso sí, con muy buena acogida como podéis ver. Como mención especial a alguien de su staff, director artístico de Usama Ranking, Madoka Mágica, Tengoku Daimakyo y otras preciosidades visuales. Número 11. Psycho Pass, y siempre tengo que hacer la aclaración pertinente con Psycho Pass, al ser una serie original con un final cerrado en cada temporada y que no cuenta con su creador original en las secuelas, tomo la decisión de tener en cuenta únicamente la primera temporada de este anime policial de ciencia ficción. En un Japón futurista, el sistema civil consiste en una tecnología que detecta el índice de criminalidad en una persona para capturarla antes de que cometa un delito. Pero ¿qué pasa cuando una persona comete delitos sin mostrar ningún tipo de criminalidad? La agente Tsunemori se unirá al detective Kougami para investigar casos junto a esta tecnología, seguir la pista a Makishima Sogo y descubrir qué es realmente civil, aunque creo que eso era en la segunda temporada. El caso Psycho Pass está escrita por el gran Gen Urobuchi, autor de Madoka Mágica y Fate Zero, y eso ya es motivo suficiente para recomendarla. Número 10. Monogatari Series. Abriendo el top 10 encontramos a uno de los animes más rompedores de la lista. Este anime empezó en 2009 con Bakemonogatari, donde conocemos a Araragi, un chico que se convirtió en medio vampiro a raíz de un incidente con la reina de las excentricidades y empieza a conocer a chicas que tienen problemas relacionados con criaturas sobrenaturales. Araragi intentará ayudarlas mayormente mediante el diálogo, descubriendo que esa excentricidad sobrenatural representa realmente un problema personal de la afectada. Muchas temporadas y algunas películas que adaptan las famosas novelas de Nishio Ishin a través del estudio Shaft bajo la dirección de Akiyuki Shinbou, director de Madoka Mágica y Sangatsu no Lion. Al margen de su humor a veces absurdo e irreverente y su fanservice, esta serie de narrativa no lineal es uno de los animes mejor escritos y dirigidos que podéis encontrar si sois capaces de apreciarlo. Número 9. Mushishi, clásico seinen de la revista Afternoon y abanderado del Iyashikei, que empezó su adaptación animada en 2005 contando los viajes de un protagonista callado que recorre un Japón feudal sobrenatural investigando los mushis. Estas criaturas son las formas de vida más básicas del mundo, seres sobrenaturales que afectan a la gente en pequeños casos que el protagonista irá investigando para aprender el significado de la vida. El director de Detroit Metal City, Akuno Hana, y el primer episodio de Uzumaki se encargará de transmitir el ambiente de esta profunda historia. Número 8. Bacano. Y hablando de profundidad, hace poco hablé de Bacano por su profundidad formal, es decir, por su interesante deconstrucción de la estructura clásica y de su forma de contar su historia. Un grupo de personajes singulares coinciden en un viaje en tren en el Chicago de los años 30 y se sucede, entre otras cosas, un violento asesinato. Durante la serie no nos centraremos en un caso concreto como cabría esperar, sino que iremos viendo momentos de la vida de diferentes personajes y cómo se entrelazan sus historias antes, durante y después de este viaje en tren. De los creadores de Durarara y el director de Natsume Yujinsu, estos 13 episodios estrenados en 2007 son verdaderamente atrapantes. Número 7. De Tatami Galaxy. Un chico universitario de Kioto se encuentra una noche a un semidios y le permite revivir los pasados 3 años para reiniciar su vida universitaria y dejar atrás los arrepentimientos por aquello que no hizo. Anime de Madhouse de 2010 que, como muchos podéis estar suponiendo por su apartado visual, está dirigido por Masaaki Yuasa, el director de Kaiba, Devilman Crybaby, Ping Pong de Animation y fundador de Science Saru. También dirigió la película que adapta otra novela de su creador, Nighty Short Walk on Girl, pero no tengo muy claro si están relacionados. Y al no haber visto Tatami Galaxy, he dejado fuera por si acaso a su secuela, Time Machine Blues, porque no tengo claro el nivel de canon que
que tiene, además adapta otra novela y salió 12 años después. Número 6. Bokudake Kai Naimachi, mi mayor cruzada en este top. Un chico descubre accidentalmente que tiene el poder de volver unos segundos atrás en el tiempo para así evitar que ocurran desgracias, pero este poder se va intensificando hasta que vuelve varios años atrás en el pasado, a cuando iba a primaria. Allí investigará e intentará evitar la desaparición de una niña introvertida de su clase. En solo 12 episodios adaptó su manga por parte de A1 Pictures, convirtiéndolo en uno de los animes más famosos de 2016, a la altura de Re:Zero y Boku no Hero, gracias a su increíble ritmo y su intrigante historia. La mismísima Yuki Kajura en la banda sonora y el guionista de Haikyuu, Sama Rankin, y Fruits Basket en una historia que, en mi opinión, se cae con todo el equipo en un final totalmente decepcionante. Número 5. Made in Abyss. Y pasamos de un final decepcionante a un anime que seguramente nunca lo tenga. Made in Abyss nos sitúa alrededor del abismo, un gigantesco agujero que se extiende hacia las profundidades de la Tierra dividiéndose en varias capas con sus diversos y fantásticos ecosistemas. Riko es una niña que sueña con ser exploradora y descubrir qué fue de su madre, y se logra embarcar en una aventura hacia el abismo tras conocer a un misterioso chico con partes robóticas llamado Rek. A partir de aquí, todo el preciosismo visual lleno de luz y color se irá tornando cada vez más peligroso, oscuro y turbio. Grandísimo anime de Kinema Citrus que cuenta con 2 temporadas, una película y un proyecto animado en camino que en teoría es una secuela. Sin embargo, el mangaka se toma su obra como un hobby y publica quizás 1 o 2 capítulos al año, por lo que no hay demasiado material como para hacer una temporada nueva. Ojalá el equipo del anime tome las riendas e invente su propio camino, porque es una historia muy buena como para dejarla morir así. Número 4. Ghost in the Shell Standalone Complex. En 1989 Masamune Shirow creó el manga de The Ghost in the Shell, una historia futurista policial en el que la sociedad se había asimilado con las mejoras cibernéticas, la inteligencia artificial y los cyborgs. La delincuencia también ha evolucionado infiltrándose en estas tecnologías, y la sección 9, liderada por la mayor Kusanagi, combate el ciberterrorismo y otros crímenes tecnológicos contando con mucho mimo en la tecnología. En 1995 Mamoru Oshii dirigió la obra maestra que es la película Ghost in the Shell, dándole su toque de autor existencialista y filosófico, y en 2002 Production IG estrenó la serie de Standalone Complex, acercándose más a un thriller político centrado en varios casos policiales. Y es precisamente esta serie de 2 temporadas escritas y dirigidas por el director y creador de Higashi no Eden la obra que se lleva el honor de quedarse a las puertas del podio de este top. Número 3. Odd Taxi. Un hombre morsa taxista se ve envuelto sin querer en una serie de eventos criminales por culpa de algunos de los clientes que lleva en su taxi. Este hombre tranquilo y huraño de repente pasará por todo tipo de situaciones y conocerá a personajes de lo más excéntricos sentados en el asiento de atrás de su coche. Un apartado visual original y precioso que acompaña a su estilo para mantenerte pegado a la pantalla durante sus 13 episodios. Anime original de Studio Holm con un staff realmente desconocido y con pocas o casi ninguna referencia. En fin, anime corto, cerrado y bien hecho. Número 2. Monster. Otra creación de Naoki Urasawa, esta vez un clásico entre clásicos, uno de los mangas más aclamados de la historia, y también pasa con su anime. Nada menos que 74 episodios que Madhouse estrenó en 2004 con un guionista que participó en Master Keaton, otra adaptación de Urasawa, y posteriormente en Nana y Hajime no Ippo. Esta obra cuenta la historia del Dr. Tenma, un neurocirujano en ascenso que un día se ve en la tesitura de elegir entre operar a un niño o al alcalde de la ciudad. Eligiendo al niño, Tenma tendrá que afrontar las consecuencias, pero todo esto continúa cuando 9 años después deberá lidiar con el brutal asesino al que salvó años atrás. Quizás algo criticado por su ritmo, pero alabado hasta el hartazgo por su nivel de escritura. Número 1. Kusuriya no Hitorigoto. Contra todo pronóstico, por lo que pueda parecer a priori, Los diarios de la boticaria se cuela en el primer puesto. Es cierto que teniendo en cuenta la nimia diferencia entre Kusuriya y Monster y lo reciente que está su segunda temporada, quizás estos 2 puestos se acaben intercambiando en unos meses, pero de momento esta es la historia de una joven boticaria que vive apartada junto a su padre y mentor hasta que la secuestran y la venden al Palacio Imperial. Allí comenzará a trabajar de boticaria, de catadora de venenos, y empezará a resolver pequeños misterios que se le irán planteando en su vida en Palacio y que irán escalando en magnitud. Todo ello además bajo el latente y cada vez más presente misterio sobre la verdad que oculta la familia del emperador y los entresijos del Palacio Interior. Otro anime de Studio Holm que adapta esta vez una novela ligera con 2 temporadas y una anunciada que visualmente se ven preciosas y cuenta con una grandísima protagonista. Y hasta aquí ha llegado el top de los mejores animes de misterio según el voto del público en internet. Espero que no haya mucha gente enfadada. ¿Cuál sería tu top? ¿Echas en falta alguno? Recuerda que puedes comentar cuál quieres que sea el próximo género en aparecer por esta sección, y que si llegamos a 600 likes me podré trabajar en un vídeo exclusivo del género del misterio en el anime. Ya que andas por ahí abajo, suscríbete para ayudarme a crecer y comparte el vídeo para que lo vea más gente. Un saludo y hasta la próxima. 空はもう遠くなって少年は少女に出会う